Hola iglesia, ¿cómo están? Nos extrañamos muchísimo. Un saludo de parte de todo el staff de la Iglesia en Español. Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Tenemos una buena alabanza y un mensaje de parte de Rey. Así que preparémonos, agarremos nuestras familias, nuestras notas, lapiceros. Preparémonos para un excelente tiempo juntos. Padre, Señor, hoy venimos ante ti para que tú oigas nuestro amor, para que tú oigas nuestra alabanza, nuestra adoración hacia ti, hacia el Rey Padre que tú eres para nosotros, hacia el Padre que tú eres. Bendito seas, Padre. Tú nos das esperanza día a día. Tú nos das esa fidelidad que solamente en ti podemos confiar, Padre. Eres nuestro amor. Te amamos. Recibe esta alabanza. Amén. He aprendido a verte en los detalles, en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nadie que separe nuestro amor. Y desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste, y en tus palabras nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nadie que separe nuestro amor. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. 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 Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso
en nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. No habrá nadie que separe nuestro amor. No habrá nadie que separe nuestro amor. Un tren va desde Chicago hasta San Luis, Missouri. Es un viaje normal. Sin embargo, está lleno de pasajeros y en este viaje en particular no se sabe mucho acerca de cómo va a ser el viaje o el destino, siendo que la mayoría de los que viajan no están acostumbrados al transcurso de este viaje. Una mujer en particular es la que tiene problemas porque tiene a sus dos niños pequeños en el tren y no está segura si el conductor va a parar en el lugar donde ella necesita bajarse, que es a la mitad del camino. Entonces va donde el conductor, donde la persona que está repartiendo los tiquetes y le dice que necesita bajarse en Beaumont. Él le dice, claro, yo le aviso cuando llegamos a Beaumont. Al sentarse con sus dos niños, un hombre que está junto a ella no puede dejar de pensar en lo que acaba de ver. Entonces, en un acto de preocupación y de querer ayudar, le dice a la mujer, ¿sabes qué? El conductor siempre se va a olvidar de la parada. Así que mejor yo te aviso cuando necesitas bajarte con tus niños. La mujer, sumamente agradecida, en un acto de benevolencia, se sienta junto a él y sigue la conversación con él. En algún momento el tren, después de muchas horas, empieza a bajar la velocidad y el hombre se da cuenta que están llegando posiblemente al destino y le dice, este es el lugar donde tienes que bajarte. Y se baja. Media hora después de lo ocurrido, el conductor viene al vagón donde estaba la mujer y empieza a preguntar dónde está ella. El hombre, muy preocupado, le dice, pues se bajó en la parada anterior. El conductor le dice, no, anteriormente acabamos de parar solamente para cargar algunas provisiones. La siguiente parada es la que viene. Beaumont es la parada que viene. El hombre se llena de terror pensando que la mujer quedó en medio de la nada con sus dos niños pequeños porque él le dio la información equivocada. Esto es más o menos lo que ocurre en nuestra historia de hoy. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, porque algunos queriendo ser maestros podemos cometer algún error en nuestra información. Porque algunos queremos compartir más de lo que sabemos, quizás. Algunos pretendemos saber más de lo que en realidad hemos aprendido. Y no está de más. Nos encanta hacer a la gente saber que nosotros sabemos un poco más, siempre. Esta situación ocurrió en Antioquía. Y es donde estamos, en el capítulo número 15. Hoy estamos empezando el capítulo 15 del libro de Hechos, que nos va a revelar varias cosas. Y hoy le puse de título a nuestro sermón, El yugo.
Y usted sabe qué es un yugo. Es un aparato que se pone encima de los dos bueyes que jalan la carreta eh, para poder, o el arado, para poder trabajar en el campo. En Costa Rica, mi país de procedencia, es uno de los símbolos nacionales, el yugo, y lo venden en las tiendas de recuerdos y de turistas con muchos colores y demás. El yugo que une a dos personas, de acuerdo a la Biblia, es el yugo que va a definir qué tipo de vida tienes. Vamos a hablar más de eso. Hechos, capítulo 15. Acompáñenme. Gracias por estar con nosotros en sus pantallas. Es un honor estar en sus casas y en cada una de sus salas, en cada uno de sus lugares donde nos están viendo, ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram, en cualquiera de los medios que nos estén viendo. Gracias por dejarnos entrar a su casa y llevar la palabra de Dios. Hoy estoy emocionado porque la palabra de Dios tiene varias cosas para nosotros que podrían ser de utilidad. Yo espero que sea de utilidad en su vida, espero que sea de utilidad también para cualquier persona que nos esté viendo en cualquier lugar, en cualquier punto de la historia, porque usted puede estar viendo este video quizás años después de que ha sido grabado. Y espero que la palabra de Dios llegue a su corazón, porque traspasa barreras de tiempo, traspasa barreras geográficas, traspasa todo tipo de barreras. Hoy la palabra de Dios quiere traspasar la barrera de tu corazón, de tu mente, hacer algo en tu vida, para que el cambio te haga un mejor discípulo de Cristo, como lo vimos la semana pasada. Hechos, capítulo 15, y empezamos a leer. Y dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. Y esto era lo que les enseñaban. A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Hay peso en el lugar de donde vienen estos maestros, porque es de la iglesia de Judea. En Judea todo comenzó. Fue en esa sección de tierra donde Dios prometió, Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría. Y recuerdan Judea, Samaria y hasta Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos sujetos venían de este lugar, entonces traían peso. Posiblemente estaban asociados con Santiago, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Vamos a hablar un poco más de Santiago, un poquito en el transcurso del sermón. Pero equivocaron el mensaje, equivocaron el evangelio. Dijeron que para ser cristiano era necesario volver a la tradición judía de la circuncisión. Y recuerde todo lo que quiere decir circuncisión. Quiere decir quitar algo para llegar a ser alguien. El judío se circuncida, o el niño judío, el bebé judío, se circuncidaba para poder ser parte del pueblo judío. Hay cierta verdad, pero no necesariamente. Les voy a dar este punto gratis, no está en las notas, pero este punto es gratis, pero es muy cierto. Muchas veces el enemigo va a usar la verdad del evangelio para transformarla en una media mentira. Y tenemos que tener mucho cuidado porque esta mentira es manipuladora y nos hace cargar o llevar cargas en nuestros hombros que no debemos cargar, porque el evangelio es liberador. Vamos a seguir leyendo, me estoy adelantando a mí mismo. Versículo 2. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria en su viaje hacia el sur, hacia Jerusalén. Contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Tenemos que parar aquí porque estas noticias del Evangelio, la noticia del Evangelio siempre va a llenar de alegría a todo el mundo. La noticia de que eres perdonado, la noticia de que no tienes que hacer más cosas para ser aceptado, la noticia de que el amor y la gracia de Cristo son suficientes. Esta noticia siempre va a llenar de alegría a cualquier persona.
tus pecados son perdonados. La gracia del Señor te cubre. Y no es bonito cuando sabemos que alguien trae buenas noticias y nos trae alegría. Pero al mismo tiempo, como hay gente que trae alegría y buenas noticias, hay gente que trae discusiones, hay gente que trae problemas, hay gente que son portadores de noticias para causar altercados. Y yo me pregunto, ¿cuál de ellos es usted? ¿Es usted esa persona que trae el evangelio para causar alegría y gozo en la gente? ¿O es usted de esas personas que trae el evangelio para causar divisiones y para causar más problemas? Porque hay de los dos. Aquí lo estamos viendo. Es gente con buenas intenciones, no me malinterpreten. Es gente que tiene la buena intención de traer el evangelio, pero lo está trayendo de la manera equivocada. ¿Cuál es usted? Versículo 4. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron, porque recuerden, los discípulos dan cuentas, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Hoy no tengo mi aparato electrónico, entonces me están ayudando mis notas. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, y cada vez que oímos fariseos nos da algo, ¿verdad? Es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés, y entonces se ponen estrictos. Y es muy triste como algunos ven la vida como sectas. Algunos ven el Evangelio y la iglesia de Cristo como sectas. Secta quiere decir sector, una parte diferente, una separación. Y entonces dividen. Y entonces hacen de la iglesia de Cristo una serie de partidos, una serie de grupos. Era razón suficiente para separarse los fariseos en sus diferentes sectas, porque algunos creían en la resurrección, algunos no creían en la resurrección, algunos creían en el ayuno, algunos no creían en el ayuno, algunos creían en los espíritus, otros no creían en los espíritus. Entonces, a razón de estas diferencias doctrinales y de cómo veían la vida religiosa y espiritual, se separaron. Qué tristes que son las sectas, qué tristes que son las separaciones. Los cliques, dicen en inglés, los partidos políticos. Porque lo que nos dice es, nosotros tenemos la razón, ustedes no. Y esto es lo que está pasando aquí, entiendámoslo bien. Ellos no solamente están predicando la circuncisión, el ser judío, están predicando, si usted no hace las cosas como nosotros las hacemos de la misma manera, usted pertenece al otro equipo. Usted no pertenece al nuestro. Y me hace pensar cuántos en la iglesia de Cristo hoy en día actuamos de la misma manera. Unos predican, predican el evangelio para hacer misiones, los otros predican el evangelio para ayudar en cuestiones sociales, unos hablan en lenguas, los otros no, unos predican piedad, los otros predican emoción, y entonces las divisiones son causadas y hay separación en el cuerpo de Cristo. Hay sectas en nuestras casas. Algunos estamos de acuerdo con lo que dice papá y mamá, los otros no, entonces hacemos diferentes partidos. Todo esto para decir, no es solamente el ser fariseo, es también creer que tu partido, que tu lado, que tu sector, que tu grupo es el único que tiene la razón. Eso es lo que está pasando aquí. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Me encanta porque se reúnen los dos grupos autoritarios. Ya no estamos hablando de sectas, ahora estamos hablando de las personas que tienen la autoridad y la experiencia para poder hacerlo. La autoridad porque han sido elegidos por toda la iglesia y por los apóstoles. La experiencia porque ellos saben cómo lidiar con las personas. Y me imagino a los fariseos diciendo, ¿y por qué no nos incluyeron? No, necesitamos una persona acreditada, que tenga autoridad y que sepa arreglar problemas
no más bien que traiga disensión y problemas. Necesitamos gente sabia, no necesitamos gente que esté tan metida en su propia opinión, en su propio partido, en su propio grupo, que solamente quiera hacer lo que ellos creen que es lo correcto. Entonces sigue diciendo, versículo 7, después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Y entonces les recuerda lo que pasó en el capítulo 10 de Hechos, cuando él entró en la casa de Cornelio. ¿Recuerdan? La manta que baja, la visión que él tiene mientras tiene hambre, está orando y tiene una visión bajo una manta con animales de diferentes tipos y hay una voz que le dice, mata y come. A lo que Dios ha llamado puro, ¿por qué tú lo llamas impuro? Entonces les dice, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios que conoce el corazón humano, me encanta esta parte, Dios que conoce el corazón humano, Él es el que conoce tu corazón, el que conoce el corazón del hermano que tienes a la par, ese con el que has tenido una discusión quizás en las últimas horas o minutos, quizás ese hermano, ese prójimo se llama esposo o esposa. Dios que conoce el corazón humano mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Primero viene la fe y luego la purificación. Pero me llama la atención que lo que dice Pedro en estos versículos es que primero a ellos los escoge Dios para darles el Espíritu Santo. Y después a nosotros, usted notó eso en el texto, le dice, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Entonces pone a los gentiles antes que ellos. Me encanta eso porque se nota el deseo de no ponerse primero. Es el deseo de ceder, es el deseo de autonegación, que es el mismo sentimiento de Cristo Jesús. Y sigue leyendo. Versículo 10. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Un yugo que nosotros no hemos puesto, ni siquiera nuestros antepasados pusieron sobre nosotros. Algunas veces creemos que somos ricos espiritualmente por todo lo que hacemos. Y sin embargo, somos ricos espiritualmente por lo que hemos recibido de parte de Dios. Déjeme ilustrarlo de esta manera. A un millonario le preguntaron, ¿cómo conseguiste toda tu fortuna? Entonces él empieza a contar su historia. Bueno, recién casado. Yo era muy pobre y mi esposa también. En algún momento solamente tenía un centavo, entonces invertí ese centavo en comprar una manzana. Compré la manzana y le puse brillo en la cáscara y la hice ver tan bien que la pude vender por 10 centavos. Con los 10 centavos me compré 2 manzanas. A esas 2 manzanas les di brillo, las hice ver deliciosas, sabrosas y las vendí por 20 centavos. Con esos 20 centavos compré 4 manzanas. Hice lo mismo. Me esmeré, les di el brillo correcto y entonces las fui vendiendo por más y más dinero hasta que tuve un gran producto de $2.60. Fue entonces, dice, que mi suegro murió y nos dejó como herencia $1.000.000. Y así fue como fui millonario. Esto ilustra claramente. Nosotros creemos que por estar dándole brillo a nuestras manzanas, por estar siendo el cristiano modelo que quiero ser, por estar orando todo el tiempo, por estar ayunando todo el tiempo, por hacer cosas, por mis propias obras, yo tengo la riqueza espiritual, pero en realidad es por lo que Jesús nos ha heredado, por la gracia de Dios heredada a través de la muerte de Cristo, porque tiene que morir alguien para que venga una herencia. Y entonces Cristo viene y nos deja la herencia con su muerte. Esa es la riqueza que tenemos. Nadie nos puede heredar esto. Es lo que de alguna manera está diciendo aquí el texto.
¿cómo les vamos a poner nosotros un yugo que ni siquiera nuestros antepasados nos han dado? Como ellos, dice el texto, creemos que somos salvos. Y yo me pregunto, ¿qué era lo que estaba en la mente de Pedro cuando dijo esto? ¿Estaba tratando de convencer a su público o estaba más bien diciendo, hey, un momento, Dios les dio el Espíritu Santo a ellos para salvación de la misma manera que nos los dio a nosotros? Entonces pone a los gentiles primero y les dice, ¿no será que a pesar de nuestra religiosidad, a pesar de nuestro deseo de hacer sectas, a pesar de nuestros prejuicios, Dios también nos dio a nosotros el Espíritu Santo, porque todos estábamos en su plan? Y esto, gente, nos recuerda acerca del prejuicio que a veces, o muchas veces en realidad tenemos, pensando que el otro no debería haber recibido lo que yo recibí. Y a esto va todo este texto. Sigamos leyendo para poder explicar el resto. Entonces dice, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les tocaba ahora. Y les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra. Jacobo, Santiago, el mismo del que estábamos hablando antes. Jacobo es el medio hermano de Jesús, llamado el justo. Imagínense el peso que tenía el hecho de que judaizantes habían llegado a Antioquía a decir que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Era un peso grande sobre él. Entonces oiga lo que dice Santiago: hermanos, escúchenme. Tal vez le dice, cállese la boca y oiga. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Recuerde esto, le está hablando a judíos. Y es por eso que usa el nombre, no usa el nombre de Petro, que es el nombre griego, sino que usa el nombre de Simón, el nombre hebreo. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito, dice Santiago: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Y ese es un texto que lee del libro de Amós. Entonces sigue diciendo, por tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Y entonces, lo que está pasando aquí es que Santiago les está diciendo, cambiemos la dinámica de esto. Esto no se trata de si ellos son merecedores o no por ser circuncidados o no. De lo que se trata esto es que ellos puedan tener una manera de vivir a través de la cual no ofendan y no disminuyan la obra del Evangelio en medio de sus hermanos judíos. Porque ¿qué está pasando? Los gentiles no tenían las restricciones de muchas maneras. No tenían las restricciones que tenían los judíos a través de la ley, especialmente restricciones alimenticias. Básicamente lo que está diciendo Santiago es, digámosle a los gentiles que hay restricciones que ellos pueden tomar, que hay autolimitaciones que ellos pueden hacer para no ofender, para no disminuir la obra de Dios entre los judíos. Entonces les da una lista. La primera cosa que les dice es la inmoralidad sexual, porque para los gentiles no era lo mismo casarse solamente con una mujer o ser, ya saben, tener una vida monógama, como se llame, con una sola mujer. Lo que ellos practicaban era completamente diferente porque venían de una cultura completamente diferente. Entonces empieza con eso, en un aspecto de inmoralidad sexual, de fornicación. Entonces
les está diciendo Santiago, ¿por qué no les decimos, absténganse de esto, traten de no hacerlo? Absténganse también de comer carne sacrificada a los ídolos, que tiene sangre entre ella, porque para los judíos, para su dieta kosher, no era permitido. Am, y esto es lo que dice Pablo más adelante, en 1 Corintios 10, el versículo 23 y 25. Todo me es permitido. Básicamente esto es lo que resume lo que está diciendo Santiago. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los intereses de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Ahora, tenga en cuenta que esta palabra de Pablo está siendo escrita para la gente de Corinto. Son gentiles. Ellos no tienen un trasfondo judío. Lo que les está diciendo es esto. Vayan y si tienen que comer carne, que ha sido dedicada a los ídolos, háganlo con conciencia limpia, pero traten de no maltratar a sus hermanos, que van a hallar eso como una piedra de tropiezo. La cosa es esto, es que la carne que era dedicada a los ídolos era la mejor carne del animal. Pero además de eso, después de ser dedicada, la vendían en la carnicería muy barata. Y esto era lo que compraba la mayoría de las personas. Era carne que había usada en los sacrificios a los ídolos paganos. Algunos cristianos no tenían inconveniente en comprar esta carne, pero al comprarla podían ser piedra de tropiezo para otros. Entonces tenían dos opciones: decirle a esta gente, usted no puede comer esa carne y ponerles ese yugo, o decirles, sepan pesar sus acciones de manera que sean una bendición y no una maldición para el hermano. Entonces, termina esta parte diciendo, en efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Por supuesto, siempre habrá judíos en todos los pueblos gentiles, es lo que está queriendo decir Santiago. La cosa es esto, es que Moisés no pudo llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Él no los metió en la tierra prometida. ¿Recuerdan? ¿Quién fue que los metió? Josué, otro líder. ¿Por qué no pudo Moisés? Porque Moisés es el representante de la ley y la ley nunca, nunca va a poder llevarnos al lugar que fluye leche y miel. Las obras, la actividad que nos hace religiosos nunca nos va a poder llevar a la salvación. El único que puede hacerlo es Cristo. Es Josué. Ajá. Es el mismo nombre. Josué es el nombre griego. Yeshua, Jesús, es el nombre hebreo. Es el único que puede llevarnos a la tierra prometida. Y es en la gracia que Él nos ofrece que podemos hacerlo. Entonces, deciden mandarles una carta a esta gente. Y aquí está lo que sigue. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Entonces escogieron a dos, a Judas, llamado Barsabás. Todo el mundo tenía un apodo en el tiempo antiguo. ¿Cuál es su apodo? Mándame un email y me dice cuál es su apodo, solo por curiosidad. Y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía y Siria y Sicilia, saludos. Y entonces, de los versículos 24 en adelante, hasta el 29, nos dice de la carta que básicamente explica lo que acabamos de leer. Hermanos, han llegado algunos diciendo que ustedes tienen que circuncidarse, pero no tomen en cuenta eso. Lo que les recomendamos, no queremos ponerles una ley, lo que les recomendamos es que ustedes puedan dejar la inmoralidad sexual, que puedan dejar las comidas que no van a ser de bendición para otros. Así que evítenlas y van a hacer el bien. Entonces en el 30 dice, una vez despedidos, cuando los envían para llevar esta carta, ellos bajan a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta.
Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Vamos a parar aquí porque esta es la cosa con el Evangelio. Cualquiera pensaría que cuando alguien viene para limitarme en mi libertad de hacer las cosas, en mi libertad de hacer iglesia, en mi libertad de hacer culto, en mi libertad de proclamar el Evangelio, pongámosle grandes comillas a esas dos cosas, a esas varias cosas. Cuando alguien viene a limitar mi libertad, yo me voy a rebelar. Yo voy a recibirlo con los brazos cruzados, con los dientes apretados y a ver cómo lo rechazo. No pasa lo mismo aquí. La gente los recibe con alegría y recibe sus noticias con alegría porque les llevaron un mensaje alentador. Me encanta esto. ¿Qué tipo de mensaje está llevando usted? ¿Es un mensaje de juicio o un mensaje para darle a la gente gozo y alegría y alentarlos? Y después dice, versículo 32, Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Se los leo de nuevo. Son profetas y lo que hacen es llevar un mensaje que anima y fortalece. No es un mensaje que asusta, no es un mensaje que les dice el futuro, no es un mensaje que les lee su porvenir de alguna manera, o que dice mensajes que no son correctos de parte de Dios. Son mensajes que animan y fortalecen. Ese es el propósito de la profecía. Fortalecer y animar. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz, ya sin altercados, ahora con paz, para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Y esta es la historia. Pero yo creo que hay algo que rescatar de toda esta historia. Porque nosotros los cristianos tenemos una costumbre de poner yugos a la gente. Ponerle yugos a las personas para que sigan reglas que nosotros mismos hemos creado. Los mismos fariseos crearon más de 200 otros mandamientos de los que Dios les había dado en las tablas de la ley. La pregunta de Pedro, entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni sus antepasados les pusieron? Esa pregunta es para usted y para mí. No necesariamente solamente para esta gente. Porque a veces ponemos expectativas de lo que otros deberían hacer, solamente porque nosotros lo hacemos de la misma manera. Entonces déjeme, en los minutos que me quedan, déjeme hablar de 4 tipos de yugos diferentes que podríamos ponerle a la gente. 4 tipos de yugos que nosotros tenemos la tendencia de ponerle a otros cristianos y aún a otras personas, no solamente cristianos. Si está listo, acompáñeme para hacerlo. El número 1 es, le ponemos un yugo a otros porque queremos cuidarlos. Y déjeme decirle, hay una intención honesta en querer cuidar a las otras personas. Les decimos, por tu propio bien tengo que decirte esto y esto, lo que no debes hacer. Ser cristiano no es fácil. Y entonces le damos una lista de cosas que hay que cumplir para poder ser cristiano. Entonces le decimos, si no haces eso, de otra manera vas a andar como un animalito salvaje, sin cumplir lo que Dios tiene para ti y haciendo lo que no deberías. Entonces les damos miedo, les ponemos miedo. Y entonces le damos a la gente una lista de esto sí y esto no. ¿Te ha pasado? Yo crecí con esas listas y recuerdo muy bien cuando era niño en una clase en mi escuela, me encontré un compañero que estaba empezando en su caminar cristiano y entonces juntos intentábamos dar testimonio a cómo podíamos, niños de 8 años, 9 años. Y uno de mis compañeros una vez nos dijo, yo sé quiénes son ustedes, los cristianos, son los que tienen una lista de sí y no. Y usted sabe, me preocupa que los cristianos somos más conocidos por que decimos que no, que decimos que sí. No a un montón de cosas en realidad
que pensamos que tenemos que poner en los hombros de las otras personas para que puedan ser tan cristianos como nosotros. Y es por cuidarlos, por querer cuidarlos. Am, cualquiera que está envuelto en asuntos religiosos sabe de estas cosas, porque la religión tiene que ver con reglas. Am, Dios dijo, honra el sábado, y los judíos le pusieron un chorro de reglas. Entonces dijeron, no, no, un momentito, eso no es tan sencillo como solamente honrar el sábado. Tenemos que ponerle más. De hecho, escribieron 7 volúmenes de cosas que se puede y no se puede hacer en sábado. El problema es que siempre se va a encontrar una manera de esquivar las reglas. A pesar de que nos den las reglas, siempre vamos a encontrar una manera de esquivarlas, de decir, me voy a tomar este atajo para no hacer lo que debería hacer. Am, es interesante porque los fariseos, en los libros de historia, se nos dice que los fariseos tenían una manera de esquivar la ley de los sábados. Y es que cada sábado usted podía solamente caminar 1000 pasos, no podía caminar más de esto. Entonces lo que hacían los fariseos, tenían cuerdas que medían 1000 pasos exactamente. Entonces las medían de la puerta de su casa hasta donde alcanzara y decían, es desde el final de la cuerda que puedo empezar mis 1000 pasos. Ese es el asunto. Siempre que vayamos a tener reglas, vamos a intentar eh, quebrarlas. Am, pero siempre hay una mejor manera. Según 1 Corintios 13, la mejor manera es el amor, no las reglas. El amor siempre nos va a llevar a hacer algo más. El amor nos lleva a hacer algo, a actuar. Estoy pensando en mi hija, Jasmine, que varias veces a la semana nos dice a su mamá y a mí que tiene una sorpresa para nosotros porque nos ama. Entonces nos hace figuritas de papel am, y nos las regala y las recorta y las colorea con lápices o con crayolas y nos dice, esto es para ustedes porque los amo, pero pasa rato en su cuarto haciéndolo. El amor siempre hace algo al respecto. La ley más bien nos va a hacer rebelarnos. La ley nos va a hacer parar. A pesar de que alguien nos quiera mucho, nos lleva a buscar una manera de encontrar maneras de esquivarla y nos va a llevar a rebelarnos ante ella. Entonces cuidamos a la gente y les advertimos que hay personas peligrosas en la vida cristiana. Hay gente peligrosa en esa iglesia, cuidado. Hay iglesias peligrosas y les ponemos un yugo de prejuicio obligado. Y cuidamos a otros al decirles que su relación con Dios debería verse igual a la nuestra, porque si no se ve igual a la nuestra, entonces estás en la iglesia equivocada, entonces estás en el grupo equivocado, entonces estás siguiendo al Dios equivocado. Y al fin y al cabo le decimos a la gente, si no se ve como nosotros lo vemos, como lo ve nuestra secta, entonces usted no puede hacerlo. Cuidado. Cuidamos la excelencia de la doctrina, disminuyendo lo que creen los demás y cómo los demás expresan su amor por Dios y su espiritualidad. Cuidamos a los otros al decirles cómo se hacen las cosas en la vida cristiana. Tienes que orar de esta manera, tienes que cantar de esta manera. De hecho, para ir a la iglesia y presentarte delante de Dios, tienes que vestirte de esta manera. ¿A quién estás tratando de cuidar? ¿A quién le estás tratando de poner un yugo? Es más, ¿quién te lo ha puesto a ti? Si alguien te lo ha puesto, en el nombre del Señor, yo te digo hoy mismo que puedes ser libre de ese yugo. Dios no te está pidiendo cargar un yugo que no puedas cargar. De hecho, Jesús te está diciendo que no tienes que cargar ningún yugo que no te pertenece, porque en Mateo 11, 28 y 29, Él dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Conocemos ese versículo de memoria posiblemente, pero lo que no sabemos es lo que sigue. Dice, carguen con mi yugo
y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Cómo puede ser que un yugo nos puede dar descanso? Que más bien algo que ponen encima de nosotros nos puede dar alivio. Este es Cristo, esta es la gracia paradójica de Cristo. Porque hay una tendencia a decirle a los demás, yo sé que es lo mejor para ti, y lo mejor para ti es lo que yo sé, es lo que yo creo, es como yo lo hago. Y entonces les decimos que tienen que pensar como nosotros a la hora de su relación con Dios, que pensar como nosotros a la hora de adorar, a la hora de cantar, de ir a la iglesia, a la hora de encontrar un partido político, por ejemplo, a la hora de hacer sus compras. Pongámoslo en las cosas más sencillas. Padres, les decimos a nuestros hijos que si no hacen las cosas como nosotros las hacemos, van a perder nuestra herencia en algún momento y no van a llevar nuestro nombre. Es parte de lo que está hablando este texto. Cada uno de nosotros es diferente y Dios ha prometido tener una relación en particular con cada uno de nosotros. Es por eso Filipenses 2:12 dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, su salvación, no la salvación del otro. No sé si usted había notado eso en este versículo. Y sigue diciendo, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Es por eso que en Jeremías 31, en el nuevo pacto que Jeremías declara que Dios va a hacer con cada uno de nosotros, dice, yo les voy a poner un nuevo corazón, voy a escribir mis leyes en sus corazones y en sus mentes, en cada uno de ustedes, para que cada uno de ustedes pueda tener una relación en particular conmigo. Yo sé que mis hijos son completamente diferentes, los dos tienen reacciones diferentes a cosas diferentes. Ah, uno, por ejemplo, quiere cantar al ritmo de la música, la otra quiere cantar la melodía de la música. Eso no los hace mejores o peores, eso los hace diferentes. En fin, los próximos tres son más cortos. En este quise hablarles acerca de que le ponemos un yugo a los otros porque queremos cuidarlos. Eh, eh, La segunda cosa es que ponemos un yugo a otras personas porque queremos controlarlos. En el Antiguo Testamento está la historia de Roboam. Es el hijo de Salomón, uno de los hijos del rey Salomón. Él quería ser rey. Entonces, él cuando recibe su corona de rey, su coronación, va donde la gente más anciana del pueblo y les pregunta, ¿qué puedo hacer para ganarme el favor del pueblo? Y ellos le dicen, baje los impuestos, no sea tan duro con ellos, sea apacible, sea un rey amable. Y entonces va donde sus amigotes, los muchachones, los más jóvenes, y les dice, ¿qué tengo que hacer? Y les dicen, no, déles duro, póngalos debajo del pie, debajo del talón. Ah, controle, eso es lo que necesita hacer. Ah, la pregunta aquí es, ¿por qué la gente que llegó a Antioquía quería controlar a los que no estaban allá? Porque yo creo que necesitaban una razón para justificar lo que los controlaba a ellos. Siempre vamos a encontrar razones para justificar lo que nos controla a nosotros, lo que nos hace comportarnos de la manera como lo hacemos. Esas razones nos van a hacer imponérselas a los demás, porque para que nosotros podamos justificar la manera como actuamos, la manera como somos, tenemos que tener aliados, gente que lo haga igual que nosotros. Entonces se lo ponemos, se lo endosamos a la gente, se lo imponemos. Es la tentación con poner el yugo que no podemos controlar nosotros, ponérselo a otra persona. Y aquí cuidado una vez más a los padres, porque podemos ponerles yugos tan pesados a nuestros hijos que no van a poder cargarlos y van a rebelarse en contra de nosotros. Conocí a un hombre una vez, casualmente un pastor, que me dijo que él cada semana revisa el cuarto de sus hijos
minuciosamente para saber si hay algo escondido. Yo pensé, qué miserable manera de ser padre. En lugar de confiar en ellos, tengo que desconfiar y ponerles un yugo de opresión. Am, Cuidado, esposos, por ponerles un yugo a sus esposas y expectativas, y esposas a sus esposos, expectativas que ellos no pueden cumplir solamente porque ustedes necesitan ser afirmados que deben hacerlo de la manera que ustedes quieran. Cuidado en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, con ponerle yugo a las personas para decirles, si no haces las cosas así, Dios no tiene complacencia en ti, o Dios no está contigo, no estás haciendo la voluntad de Dios. El yugo que Jesús nos pone nos da descanso, no limitaciones. Dos más. Le ponemos un yugo a otros porque queremos ganarnos su estima. Los fariseos, la cosa es esto, los fariseos querían hacerse pasar por más espirituales. Ellos oraban en voz alta en las calles y daban limosna públicamente, hacían las cosas para que la gente los viera. Y querían ganarse la estima de los demás para que los demás pensaran, wow, qué espiritual es este hombre. Muchas veces le ponemos yugos espirituales a las demás personas, y no solo espirituales, pero de otros tipos, solamente para ganarnos su estima, para que nos digan, wow, qué bien que son, qué cristianazo. ¿Cuánto de lo que hacemos en la vida cristiana tiene que ver con apariencias? ¿Cuánto de lo que haces en tu vida cristiana tiene que ver con lo que otros deberían estar viendo en ti como cristiano? ¿Cuánto de lo que demandamos de otras personas tiene que ver solamente con la manera que yo quiero que me vean? Está bien guiar a alguien pastoralmente. Está bien ser el discipulador de alguien, como lo vimos la semana pasada. Pero no necesitas ponerles yugos extremos para que ellos pierdan la pasión y las ganas de seguir a Cristo. Porque eso es un juego de poder, es un juego de autoestima, es un juego de ambición. Más bien, como Efesios 5:21 lo dice, sométanse unos a otros en el amor de Cristo. Y por último, le ponemos un yugo a otros porque queremos que compartan nuestra miseria. El dolor que he sentido al ser circuncidado, yo quiero que otros lo sientan. Yo quiero que otros tengan la misma experiencia traumática que yo tuve. Solamente así van a poder entender la vida. ¿Cuánto dolor que tú has experimentado quieres que los demás experimenten solamente porque tú lo has hecho? Es más, ¿cuál es el dolor que estás experimentando actualmente? Porque muchas veces, déjeme decirle, y tal vez esta sea su experiencia en este tiempo pandémico, todos tenemos un dolor que traemos desde toda la vida. Y muchas veces queremos imponerlo a los demás para que los demás puedan actuar igual que nosotros o ver la vida como nosotros. Generalmente respondemos al dolor de manera negativa, haciendo sentir a los demás el peso de mi dolor. ¿Cuál es ese dolor para ti? ¿Cuál es el dolor que no te ha dejado ser libre, número uno, pero tampoco te ha dejado dejar libres a las personas que están alrededor tuyo? ¿Qué te ha causado dolor en el pasado? ¿Qué te ha causado tanto dolor que ahora quieres que otros sientan el mismo dolor? Solamente para que haya algo de identificación contigo. Y déjame decirte, yo creo que Dios quiere descargar ese yugo de tus hombros hoy. Él quiere que lo dejes ir. Él no necesita que tú te sientas mejor o te sientas que estás cuidando a alguien o te sientas que estás proyectando tu dolor a través de los yugos que les pones a las personas. ¿Qué yugos les estás poniendo a las personas solamente porque tienes metido en tu cabeza, en tu corazón, que ellos tienen que hacerlo exactamente igual que tú? Deuteronomio 28, 45 y 47, al 47 dice esto. Cuando el pueblo de Israel estuvo enfrentado al entrar en la tierra prometida, estuvo enfrentado a las bendiciones y las maldiciones que Dios les estaba diciendo. Él le da una lista de maldiciones al pueblo de Israel, y esto les dice, todas estas maldiciones caerán sobre ti si
desobedeces al Señor tu Dios y no cumples sus mandamientos y preceptos. Ellos serán señal de advertencia permanente para ti y para tus descendientes, pues no serviste al Señor tu Dios, escuche esto, con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Y de eso se trata. Estos maestros que llegan a Antioquía no venían con gozo y alegría, venían con ganas de hacer un altercado, ganas de imponer lo que ellos pensaban que era la única manera de seguir a Cristo. Es la misma razón por la que Jesús fue acusado de ser un glotón, de ser un tomador de vino, un borracho. Jesús era demasiado alegre para los fariseos. Y ser demasiado alegre era un síntoma de que no estaba bien. Qué triste vivir una vida de esta manera. ¿Quiénes son la verdadera circuncisión? ¿Quiénes son entonces los verdaderos cristianos? ¿Quiénes son la gente que verdaderamente ama a Dios? No son aquellos que nos apuntan a nosotros, no son aquellos que nos ponen un yugo, no son aquellos que nos dicen lo que tenemos que hacer. Quizás son los que adoran a Dios con agradecimiento. Quizás son aquellos que día a día le dan al Señor un sacrificio de labios, un sacrificio de vida. Los que se regocijan en Él, los que no confían en la carne, pero confían más en lo que pudo hacer Cristo a través de su gracia. Y no se trata solamente de caminar en la vida con alegría. Yo creo que se trata de ser libres para poder hacer a otros libres. En lugar de poner yugos, romper cadenas. ¿Qué quieres ser? Déjame orar por ti. Señor, yo oro por aquellas personas en este momento que están sobre o bajo un yugo que no les permite ser libres, un yugo que les dice que tienen que ser o hacer ciertas cosas para poder ser hijos tuyos, para poder ser aceptados por ti. Y hoy en el nombre de Jesús queremos desatar esos yugos, para que tu Espíritu Santo venga y con su verdad pueda hablar directamente a nuestros corazones y desatarnos de cualquier yugo y ponernos el yugo de amor, el yugo que nos hace libres, el yugo que nos da paz y descanso, el yugo de Cristo. Hemos caminado tanto por esta vida pensando que tenemos que ponerle reglas a los demás para poder ser exactamente como nosotros deberíamos vernos, pero nosotros mismos estamos frustrados de no poder vernos y de no poder lograr hacer todo lo que estas reglas nos piden. Y entonces queremos solamente pedir libertad de esto. Y hoy yo quiero pedir la libertad que Cristo ofrece para cada uno de nosotros, para cada uno de mis amigos detrás de la pantalla. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Los yugos, déjeme terminar con esto, se comparten. Cuando Jesús dice, déjense poner mi yugo, Él no está diciendo, déjenme ponerles más peso. Al contrario, déjenme caminar con ustedes, junto a ustedes, en la vida cristiana, porque el yugo se comparte. Es algo que se comparte, no es algo que se hace solo. ¿Cuál es su yugo? ¿Cuál es el yugo que le tienes que quitar a la gente? Nos vemos la próxima semana. Bueno, iglesia, gracias por haber estado con nosotros una semana más. Una vez más, los extrañamos muchísimo. Ustedes son súper especiales para nuestra familia, de parte de todo el staff de la Iglesia en Español y de todo el staff de North Coast. Los extrañamos, los queremos, los amamos y nos vemos la próxima semana. Chao.